Cuando habéis hecho referencia al mundo de la danza, no es la danza. De hecho, lo que es que tenemos un cuerpo y este cuerpo le tenemos que dar vida. Entonces, la forma de dar vida no es estar estáticamente sentados, impasibles, sino que es estar en movimiento. Decía el Bhagavad Gita, aquel que encuentra el movimiento en el no movimiento, aquel que encuentra el no movimiento en el movimiento, es decir, aquel que en la acción ve la inacción, aquel que en la inacción ve la acción, es el más grande de los yogis. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce que una cosa es el movimiento de la energía y otra cosa es la conciencia. Cuando uno está sereno, inmóvil, si es capaz de mantener actividad por dentro, no tener quietud mental, todo parado, ¿no? Porque entonces queda parado en su conciencia y queda rígido. Cuando uno entra en procesos de meditación, está activo. El psiquismo está activo, la emoción está activa, la energía está activa. Así se ve actividad en la inactividad. La danza representa lo otro. Hay actividad en lo físico y hay que permanecer sereno en lo consciente. Entonces, cuando la gente va haciéndose mayor y pierde la flexibilidad de la juventud, el cuerpo se va haciendo rígido, se va convirtiendo en un tubo rígido, las juntas de las articulaciones se van secando y poco a poco el cuerpo va perdiendo flexibilidad y va perdiendo vida. La forma de remediar eso es mantenerlo en un movimiento continuo. ¿Dónde está el truco? El truco está de que si queremos tener las manos vivas, las tenemos que mover. Tenemos que engrasar todas las articulaciones de los dedos. Si queremos mantener las muñecas vivas, las tenemos que mover. Si queremos mover los brazos, los tenemos que mover. Dice que la función hace el órgano. Entonces, hay que mover todas las articulaciones, desde los pies hasta la cabeza, todas las juntas para que permanezcan perfectamente engrasadas. Entonces, lo mejor para eso es hacer ejercicios. Una opción que hace, por ejemplo, el mundo del taoísmo es el qigong. Se mantiene todo en movimiento, con una cierta cadencia, para que se mantenga engrasado. Esta es la forma, digamos, de fluir, pero hay otros que cogen un sistema más, digamos, sin control, y esos son los ritmos. Cualquier ritmo, cualquier percusión hace que el cuerpo se mueva. Es decir, si le ponéis un ritmo a un niño pequeño, a una niña, veréis que enseguida empieza como a moverse, le empieza a dar juego al cuerpo, y eso uno diría, ¿lo está haciendo porque ella quiere? No, lo hace porque la música, la melodía, el ritmo, ya tiene una vida y la energía es vida. Entonces lo que hace que la persona con los distintos ritmos mueva todo el cuerpo. Cuando hablamos a veces de la importancia de la danza, del movimiento, normalmente a mí se me enseñó de que teníamos zonas que correspondían a densidades distintas. Los pies se mueven de una forma distinta a los brazos. Es muy fácil estar aquí parados, mover las manos, gesticular y demás. Pero esta misma persona que mueve mucho las manos, a veces es incapaz de mover las piernas, las nota pesadas, las nota rígidas. Y ya no digamos mover las caderas. Hay muchas personas que les cuesta muchísimo mover las caderas y hay otras personas que les cuesta mucho mover la zona del vientre y la zona del tórax. Ya no digamos también el cuello. Entonces, cada parte del cuerpo, igual que la escala musical, cuando a veces la gente habla de chakras, de centros de energías, no es simplemente que uno diga arriba hay uno, en la frente hay otro, luego está Vishuddha, está Agna y va bajando los distintos centros. No, estaba hablando también de tonos musicales, tonos agudos, tonos graves, tonos intermedios. Iría haciendo ti, ta, tu, bajando. Y desde abajo, tu, ta, ti, ta, tu. En estos sonidos que suben y bajan está la escala musical. Pues igual que está la escala musical, están los ritmos. Hay ritmos que son muy básicos, muy primarios, como son los tambores africanos y demás, que lo que hacen es conectarnos con nuestras piernas, con nuestras caderas, con nuestra fuerza más básica. Luego hay otros que son mucho más aéreos, más etéreos.
Y ¿Ese sería, perdona, el que invita al trance? ¿Eso es de no, tierra? lo que invita al trance, la repetición continua de un sonido hace que se produzca una especie de autohipnosis. Entonces, las danzas tranceísticas son aquellas que son repetitivas, que van haciendo, sean de inspiración chamánica, sean de inspiración sufí, cuando uno empieza a mecerse, alakum, 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 ya prácticamente el movimiento toma posesión de nosotros y nuestra conciencia se deja elevar. Esta es una, es decir, cuando se coge un ritmo y uno deja que el ritmo le posea, es entonces cuando se consigue una especie de trance. De ahí pues se pueden derivar pues los ritos de candomblé, de macumba, de vudú que utilizan los tambores y a través de quedarse enganchado en ese ritmo uno se abandona y es entonces cuando puede incluso una otra entidad tomar el cuerpo físico como vehículo de manifestación. Luego hay también en esos mismos ritmos la forma de expulsar bloqueos, sustos, tensiones o, como algunos dirían, expulsar demonios. Personas que a veces tienen un desequilibrio psíquico o están semiposeídos, a través de una percusión, un ta 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 ta, hay un momento que son capaces, con ese ritmo, de expulsar fuera esa entidad. Es decir, se utiliza el ritmo para desparasitarse de influencias y otros para canalizar. Hay otras melodías dirigidas desde el pecho que lo que hacen es sublimar y estar continuamente cantándole a la fuerza amada, a la divinidad. Ese es un tipo de Bhakti Yoga. Y hay otros, que por ejemplo muchas chicas jóvenes ahí se sienten identificadas, que quieren de que todo su cuerpo sea una fiesta. Y entonces son grandes amantes del baile, como expresión corporal, se recrean. Hay algunas que le quieren poner más énfasis en su visceralidad o en su parte sexual y entonces se van más hacia la pelvis. Ya no me pongo con las historias últimas del perreo, pero podéis coger las danzas cadentes, eróticas, digamos, arabescas, es decir, las danzas de los 7 velos, las de las caderas, ese se descongestiona esa zona de la pelvis. O las danzas estas que serían más de tipo hawaiano, pues también. Entonces, cuando hay todo un grupo de personas que tienen problemas con la energía que está contenida, reprimida en la zona genital, suelen intentar desbloquear esa zona a través de ese tipo de danzas. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente entra en esos desbloqueos? Que dice, bueno, estoy tan liberado, ¿qué hago con esto? Pues armonizarse. Uno tiene que armonizar su psiquismo, sus afectos y su cuerpo para que esa energía fluya. Esa Shakti, Kundalini, esa gracia, lo que quiere es que no se le ponga obstáculos. Cuando una persona pone obstáculos a esa energía, la bloquea. Entonces, no existe apertura de energía si no hay aceptación de esa zona. Así que aquellos que quieren liberar su zona pélvica, sus bloqueos, sus represiones sexuales, si se mantienen todavía con una especie de autorrepresión, nada, podrán bailar un poquito, pero no conseguirán que la energía circule libremente. La energía tiene que circular cuando esa energía fluye, se intercambia y es capaz de entrar en espirales. Que tener en cuenta de que tanto la danza como la música, y más la danza, depende del propósito, es como una oración. Si la persona hay un momento que se siente cansado, es decir, está bailando, ya lleva un cuarto de hora y está allí como, no puedo más, si esa persona se disocia de su cuerpo puede empezar a moverse, moviliza la energía. Si su conciencia la abre, es decir, entra en un estado, diríamos, como de convencimiento, de autosugestión, es posible entonces atravesar el fuego. Es posible entonces vivir en una especie de multirrealidad. Y es posible entonces que a través de esos movimientos, de ese dejarse embeber, uno pueda entrar y salir de la dimensión física. Es decir, no tan solo los giróvaros derviches consiguen un estado de embriaguez, como decía Sando Battiato, es decir, navegando
en círculo sobre sí mismo, ¿no? Es decir, hay también entregas amorosas en el baile, tanto en lo positivo como en lo negativo. Daros cuenta de que en una de las partes principales de los aquelarres quiere decir encuentros de la cultura animista, sobre todo lo que se dio en Europa y en el norte de España. Es una palabra vasca, que es un lugar como de encuentro. Cuando hemos repasado vidas de brujas, que no hemos estado explorando otros tiempos y en vidas de brujas, hace y se le otorga cosas positivas y cosas negativas según las ideologías. Muchas mujeres se quieren identificar con el mundo brujeril creyendo que eran curadoras, sabedoras de conocimientos ancestrales de la naturaleza. No, esa es una parte. Hay una parte que sí que conocían las hierbas porque era la cultura animista, pero hubo una parte que, utilizando los elementos psicoactivos, alteraban la percepción de la realidad hacia otras dimensiones. Cuando eso se hace de forma armónica, uno se eleva. Lo han podido hacer desde las bacanales romanas hasta los aquelarres brujeriles, hacia cualquier encuentro de estos que a veces hay por ahí en cualquier cultura, pero hay que saber que si no se tiene el corazón limpio, si no se tiene el psiquismo limpio, la misma energía, si la persona no está preparada, igual que lo puede elevar hacia arriba, lo lleva hacia el submundo. Y el encuentro ya no es con seres divinos, con seres armónicos, sino con seres parasitarios, que se les ríen de sí mismos en su estado de embriaguez y de inconsciencia. Bueno, hay que saber a lo que uno juega. De ahí la importancia a veces de pulir el psiquismo y de la importancia que le dieron también en los antiguos misterios de Luisis a que las personas se mantuvieran en una cierta autodisciplina mental y emocional, aparte de lo reservado, para poder entrar en contacto con ese soma que les permitía ver las otras dimensiones. Entonces, la danza también formaba parte de eso. A través de un baile se embriagaban, pero hay que saber de que el poder puede ser utilizado para elevarse, pero también, según en qué manos, puede ser para hundirnos. La danza es nada más que un instrumento más para descongestionar el cuerpo de cualquier bloqueo y darle otra vez la fluidez de la infancia. Hay una máxima que suele decir que hay que tener un cuerpo flexible y lleno de energía que circula, no hay que bloquearla ni en la garganta ni en el pecho. A veces cuando veo por ahí talleres, cursillos que prometen que van a despertar la kundalini y demás cosas, uno lo que hace es llevarse las manos a la cabeza y decir, otra vez estamos con el mismo cuento. ¿Cuál es el cuento? El cuento no es el de la energía, el cuento es el de la aceptación. Si la persona lleva la energía hacia el pecho, pero no va a aceptar el cariño y la comunión del entorno, lo que va a hacer es volverlo sensible y se va a bloquear como un sello. Lo mismo ocurre, si no va a dejar que haya fluidez en su garganta, en vez de decir verdades armónicas, va a empezar a soltar tacos, insultos y lo mismo por todo el cuerpo. Cuando a veces se nos dice que queremos energía, se nos suele decir ¿para qué? Entonces, si una persona tiene mucha energía sexual y esa energía no se armoniza, ¿para qué la quiere? Para agredir al mundo a través de su impronta. ¿Para qué quiere una energía fuerte en su cuerpo si no la armoniza? ¿Para qué la quiere? Para ir dando coscorrones a todo el que encuentra, insultarlo, agredirlo. Eso requiere que la persona se armonice, se equilibra. De ahí que hay una vía que eleva y otra vía que hunde. Entonces, en la danza, ¿cuándo consigues un estado? ¿Mientras danzas o haciendo la pausa y notando el cuerpo? No, son dos cosas distintas. Aquí lo que vosotros estáis haciendo es sacar digamos, la finalidad. Uno convierte el movimiento y la danza en un proceso alquímico. Es decir, cogemos un material denso, en este caso es el movimiento, y lo que hacemos es despertar la energía que hay en las células, sea en forma de dinamo, cuando nos movemos las manos, el cuerpo se empieza a convertir en una dinamo, las células se desprenden,
las articulaciones se desprenden. Entonces, la mayoría de los centros de baile, los sitios que la gente baila, solo disfrutan del movimiento cuando lo están haciendo. Pero cuando uno se para, cuando uno está en una discoteca, cuando uno se ha parado, todavía el movimiento está por dentro. Es decir, si la persona después de bailar en una discoteca, en una danza, hace vida normal y corriente, esa energía marcha del cuerpo y bueno, disfrutó mientras duró. Ahora, aquellos que hemos seguido un proceso en el mundo de la meditación, en el mundo de la destilación de la energía por el cuerpo, sabemos que eso es la materia prima para limpiar los distintos nadis o meridianos y entonces hay que llevarlos por el interior del cuerpo, por la columna vertebral hacia el cerebro. Y lo que hace entonces es no tan solo movilizar la energía a través del baile, sino destilarla. Por eso entonces se requiere que después de media hora de movimiento, sea cual sea el ritmo o la melodía que se esté haciendo, se esté un momento parado, no para relajarse, sino para dejar que esa energía vaya haciendo su recorrido y vaya limpiando. Y luego positivando nuestra actitud ante la vida. Una actitud abierta, creativa y amorosa, que es lo que permitirá que esa energía no esté bloqueada. Si uno tiene traumas de cualquier tipo, esa energía se volverá a bloquear. Alguien me comentó, dice, hay en algunos sitios que están haciendo talleres de cerrar chakras. Bueno, y lo abren el fin de semana y lo tienen que cerrar el miércoles. Cosas de la New Age. ¿Y cuántos tipos de danzas? ¿Nos puedes hablar un poco de los A ver, tipos? cada cultura ha generado sus tipos de movimiento. Ellos se han dado cuenta, si me acercáis por ahí alguna cosita, algo para hacer percusión, aunque sea una guitarra. Ahora no voy a tocar la guitarra, es simplemente solo haciendo algo de percusión. Es decir, por muy básica que sea, que uno diga, sí, esto parece que sean tambores chamánicos al ritmo del corazón y demás. ¿No? Esto simplemente es una inducción al movimiento. Entonces, en algunas culturas que uno diría que simplemente han utilizado el tambor como percusión, son para darle con los pies, darle digamos, con ese movimiento rítmico. Algunas son circulares, en el sentido que se hacen de forma grupal, otras las hacen de forma individual. Entonces lo que hay que ver es de que las danzas, igual que las músicas, cada país y cada tiempo ha utilizado las suyas. Hay algunas que le han dado más énfasis a esa parte pélvica, otros le han dado, por ejemplo, las que son más de tipo clásico o más de instrumentos, van hacia el pecho, son flautas, son demás, son más hacia el aire. Entonces hay que coger en algunos contextos y decir, a ver, ¿qué hacen los sufís con sus danzas? Producen trance a través de un movimiento repetitivo, sea de la parte alta del cuerpo o de abajo, sea con unos tambores, con unos sonidos más o menos flautiles, o de laúdes que estén tocando, como también lo pueden estar haciendo las culturas, digamos, amerindias, que también a través de un tambor van generando una percusión. Ahora, si colocan una flauta que les eleva hacia arriba, pues pueden viajar a otros niveles. Entonces, todas las culturas tienen su aquel. Unas lo hacen como una oración de entrega y después de ese movimiento se sienten transformados, se sienten en armonía. Es aquello como los bailes que hacía David ante el Arca de la Alianza, es decir, todos eran cantos sublimes hacia el amado, hacia Dios, y esa sería una de las formas de utilización. Por ejemplo, en los años 60, 70, con el surgimiento de un movimiento de liberación físico y social, como fue el movimiento de los hippies, se estableció el movimiento y los bailes como una forma de liberación. Era liberación de actitudes mentales rígidas, la que les venía de sus padres, sobre todo de la cultura protestante angloamericana. Es decir, el hipismo nace allí y uno diría que nace y muere allí. Otra cosa es lo que surgió después, pero ellos se recreaban en esa sensación de libertad en sus bailes. Eran bailes sensuales y no se limitaban a hacer percusión
como las danzas primarias tribales, sino que ya colocaban instrumentos, guitarras, querían buscar algo más. Luego empezaron a inspirarse en la cultura hindú, a través de los sonidos pues, más tipo sitar, y entonces ahí uno empieza a ver que hay otras partes del cuerpo que se están moviendo. Es decir, cuando uno entra, por ejemplo, en los bailes hindúes, ellos son muy ritualistas y a veces hasta las manos tienen su importancia, el movimiento, los mudras que van haciendo, su propio lenguaje. No tan solo hay que mover el cuerpo, sino también las manos. Entonces depende, cada cultura nos ofrece una posibilidad. No quiere decir que una sea mejor ni peor. Unas nos ayudan a descongestionar las piernas y a conectarnos con la tierra. Otras nos ayudan a liberarnos y a asumir la responsabilidad y la armonía de nuestra zona pélvica y sexual. Otras lo hace sobre la zona del vientre, nuestra relación de poder. Otras lo hace sobre nuestra parte afectiva. Otra lo hace ya dejando, por ejemplo, en ese movimiento del hipismo, había muchas que era para mover la cabeza, mover el cuello, y esto lo que hace es dejarnos de tonterías y dejarse uno como embriagar. Yo, por ejemplo, cuando conocí la importancia de las danzas, fue a través de los bailes que popularizó en sus técnicas de meditaciones que llamaban dinámicas, esos años 80, 90, que yo fui como recorriendo esas culturas y uno sentía que todas eran fantásticas, pero que una no era mejor que otra. Hacer una danza sufí o hacer una danza amerindia o hacer un baile de inspiración como el sirtaki griego, pues bueno, o hacerla de inspiración hindú, todas tenían su importancia. O bailar, como aquí en España, el flamenco, o las danzas circulares, como algunas cosas que hay, o las danzas célticas, que son mucho más grupales y mucho más de ánimo que hay. Entonces, todo dependerá de la actitud. Si la actitud nuestra es la de jugar, eso nos ayudará a liberarnos. Si nuestra actitud es la de entrega amorosa y armónica hacia lo sagrado, o si lo que queremos es recuperar el total poder sobre nuestro cuerpo como un cuerpo sagrado, un cuerpo que tiene muchas más posibilidades de las que pudiéramos llegarnos a imaginar. Cuando a veces he entrado en contacto con seres de otra realidad, digo, pero ¿cuál es el potencial del ser humano? Dice, es que ni siquiera puede ser imaginado.